Well, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están I'm, todos? I'm excited to be here with you guys. It is a pleasure, and I will say that Roberto and Enrique Roque did a great job of getting this thing started, and obviously Maria and Miguel and Blanca and everybody else, they do an amazing job, but I'm excited to get to share a little bit with you this morning. Pues muchísimas gracias, han hecho un gran trabajo, Roque, Luz María en conjunto, Roberto en poner todo esto. Estoy excitado en poder de compartir con ustedes. You know, first I would like to say I thank the Lord for letting me be here. You know, everything that I've accomplished is not me, it's all from the Lord. And I also would like to say that I think it's important for all of us to keep our priorities in line, and it should be the good Lord first, it should be family second, and then connect third. Entonces, antes que nada, pues me gustaría darle gracias a Dios. Sin Él nada es posible, y es importante tener nuestras prioridades en línea. Primero es el Dios, lo segundo es la familia, y después es el negocio. Yes, now I'm going to talk about seven keys to my success. I'm going to talk about the culture of your team, and I'm going to go through them one by one. If you have something to write them down, take some notes. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar con 7 claves hacia el éxito. Vamos a platicar sobre la cultura de tu negocio, la cultura de Kynect. Si aún no tienes una pluma o una libreta lista, asegúrate de tomar notas. I'm going to talk about culture, and I think that was one of my big keys to success. I'm going to give you 7 points, and let me say this first. Your team has a culture, whether it's by design or by default. You want to make sure and design the culture that you want your team to have. Entonces voy a platicar una de las claves más importantes en mi negocio fue de construir una cultura en mi negocio. Acuérdense que cada equipo tiene una cultura, lo sepas o no. Es importante ser conscientes y poder diseñarlo. Okay, my first point, we need a culture of high energy, a culture of excitement. I'm excited about Kynect, and people can feel that when I'm talking. I think that's more important than what you say or what you write or what you show. You've got to be excited. People want to follow people that are excited, not people that look like their dog just died. Entonces, es muy importante. Mi primer punto es siempre tener alta energía. Hay que tener uno, comunicarse con entusiasmo, estar excitado con la compañía, y porque eso es más importante, cómo dice una de las cosas que es lo que digamos, ¿no? Y no presentarnos como si se nos acaba de morir en un perro, ¿no? Siempre tener alta energía, entusiastas. My second point, so first point is a culture of excitement. Second point is a culture of having fun. I have fun with this business. I have fun with life. Life is too short to not have fun. You need to have fun with your team. I have a Christmas party where I invite all the EDs. I have SD when the SDs come to Dallas, I have them out to my house for a party. You've got to have fun with your team. Entonces, el segundo punto de inculcar en nuestra cultura de equipo de negocio es que debe de ser una cultura donde nos divertamos, donde nos divertamos en la vida, en los negocios. Él, por ejemplo, cada Navidad tiene un evento para los SDs, tiene un evento para los EDs. Es muy importante de que uno sea contento y se divierta en lo que estemos haciendo. You know, something you can do is have your team meet at a park and everybody bring a dish to eat. You can go bowling. You can, after the meetings, go to a Mexican restaurant and sit around and talk. Get to know your team. You want to have a relationship with your team and have some fun with them outside of business. Entonces, es muy importante también crear una relación con su equipo. No nada más que sea todo negocio todo el tiempo. Por ejemplo, pueden juntarse en un parque
pueden ir al boliche, se pueden juntar a la famada junta después de la junta, ¿verdad? Vayan a algún restaurante donde se conozcan un poco más, donde dejen de hablar del negocio y así tener algo más robusto, un poco más de compañerismo. Number 3, we need to have a culture of learning and growing. We need to grow as a person. One of the best pieces of advice I ever got was, if you want more, you have to become more. Ok, la otra parte de inculcar en nuestra cultura es tener una cultura de aprendizaje y de crecimiento. Para que nosotros podamos llegar a tener más, tenemos que aprender más. Y inculcando eso y duplicando eso, pues ayudará al equipo entero a seguir adelante. 2 things you can do to grow. You can read, get books on audio, put good stuff in your mind. The other thing you can do is run with people that are successful, run with people that are motivated, run with people that are going somewhere with their life. Go ahead, Robert. Entonces, 2 cosas que podemos hacer para aprender y crecer. Para aprender, simplemente tenemos que leer, ¿verdad? Somos un compuesto de lo que le damos a nuestra mente, a nuestro corazón. Hay libros en audio si no le gusta leer. Aparte, júntese con gente que esté corriendo, júntense con gente que esté produciendo, ¿verdad? Si usted se junta con 5 personas que produzcan, con 5 ganadores, usted será el 6º ganador. We all know winners and we all know losers. Whoever you run with rubs off on you. Mm-hmm. Run with winners because you will realize you can win also. Entonces tenemos, dice el coach que todos conocemos perdedores y todos conocemos ganadores, ¿ok? Entonces, si nos juntamos con los ganadores o si nos juntamos con los perdedores, como que nos vamos a convertir en eso, ¿ok? Eso es importante, identificar y correr con los ganadores. It is impossible for you to be positive if you're running with a bunch of negative people. Start spending more time with the winners in your life and less time with the losers. Es imposible ser uno positivo. Si a cada día te rodeas con gente negativa, tienes que ser el propósito de juntarte con gente positiva, con gente ganadora, para que tú también seas un ganador y positivo. So let's start reading and let's start running with winners. Let's start changing our attitude, because you can do anything that you set your mind to. It just starts with how you think. Entonces, vamos a empezar a leer, vamos a juntarnos con la gente que corre, con la gente positiva, y cambiemos nuestra actitud, y así seguimos adelante hacia lo mejor. Number 4, we need to have a culture of recognizing our team. When your team does anything, recognize them. If they get one customer, recognize them. If they show up a presentation, recognize them. If they sign up a new associate, recognize them. People love to be recognized. Entonces, tenemos que tener aparte el punto número 4 de nuestra cultura. Tenemos que tener una cultura de reconocimiento. A todos nos gusta el reconocimiento, especialmente si es reconocimiento público, y reconozca a su equipo por lo que sea, ya sea si agregan un cliente, ya sea si atraen un socio nuevo, siempre asegúrense de reconocer a su equipo. Randy Hedge says that babies cry for it and grown men die for it. Everyone likes to be recognized. So make a habit of, no matter what they do, when they do something positive, you recognize them for it. People will climb mountains for you if they get a pat on the back. Dice nuestro compañero Randy Hedge, el cowboy, que los niños lloran por ser reconocidos, los hombres se mueren por ser reconocidos. Es muy importante, gente escala montañas para ser reconocidos. Es muy importante que reconozcamos a nuestro equipo por cualquier cosa que haga, tan chiquita que pueda ser. Number 5, you have to have a culture of personally sponsoring and producing.
Your team is going to do what you do. This is a monkey see, monkey do business. They're going to follow your lead. If you're not producing, if you're not sponsoring, don't expect your team to. También bien importante, punto número 5, es de tener una cultura donde tú personalmente estás produciendo. En este negocio, la gente hace lo que nosotros hagamos. El changuito hace lo que el changuito ve, ¿verdad? Es como se dice. Y es muy importante a liderar, por ejemplo. Make sure that you have all of the services that Kynect offers that you're able to get, and make sure you're showing the plan. Showing the plan is the key to success in this business. Entonces, hay que asegurarnos a liderar con ejemplo y adueñarnos o tener todos los productos o todos los servicios que ofrece Kynect para que eso se pueda duplicar, para que tengamos la postura al momento de recomendar eso. Aparte, siempre tienen que enseñar el plan. And remember, when you're showing the plan, one person can change your life. I signed up National Director Mark Dean, and he's put 100,000 associates on my team. That one leg under Mark has paid me $10 million. Y acuérdense muy importante, el momento de enseñar el plan, que están a una persona que le pueda cambiar la vida, ¿ok? Él, por ejemplo, trajo el negocio de Mark Dean. Mark Dean creció su negocio con 100,000 asociados, ¿ok? De esos 100,000 asociados de ese negocio, él ha podido generar $10 millones. Es muy importante que enseñe el plan persona a persona. That's right. Number 6, we need a culture of promoting to the next pin level. If you're a director, you want to be a regional director. If you're a regional director, you need to be a managing director. Managing directors should be fighting to get to be senior directors, then executive directors, then national directors. Your team is going to follow your lead. Keep getting promoted. And when somebody on your team does promote to the next level, make a big deal out of it. Call me and I will call them and congratulate them. We've got to get people to promoting. That way they can make more money and it solidifies your team. Entonces también el punto número 6, tenemos que tener una cultura donde de promoción, donde cada quien se promueve de regional director a managing director, de managing director a senior director, a executive director y national director. Y cada vez que eso suceda, no importa qué rango de liderazgo, tienen que celebrarlo en grande. Inclusive le pueden llamar hasta coach para que él los pueda felicitar. Es muy importante de que a cada rato la gente se esté promoviendo para que haya crecimiento. Number 7, we need to have the culture of attending events and meetings. It is important in network marketing, you build from big event to big event. Always be at the big events. Always go to the meetings. I realize now we have to do it with Zooms and conference calls, but stay plugged in. Entonces, el punto número 7 de nuestra cultura de liderar es de acudir a eventos. En el pasado, pues, podíamos ir hasta los hoteles, congregarnos juntos. Ahora tenemos Zooms de eventos virtuales, pero la clave es de siempre mantenerse conectado. If you have a bonfire going, you can have a big fire blazing, but you take a log and you pull it off out to the side, watch that log, the fire will go out. But if you put that log back in the fire, it'll start blazing again. That's the way we are and our team is. We've got to keep our team involved. We've got to keep them connected. We've got to keep them plugged in. That keeps them burning. Aquí tengo un ejemplo, digamos, por ejemplo, que tengamos una hoguera inmensa donde tenemos muchísimos troncos, y vamos a decir, si sacamos un tronco de la hoguera y lo hacemos a un lado, no va a tardar en que ese tronco se acabe, ¿verdad? Entonces, igual, de esa manera, nosotros tenemos que construir una hoguera donde
nuestro equipo se mantiene conectado, se mantiene al alba de lo que está pasando. De esa manera siempre vamos a tener ese aspecto ardiente donde es más fácil de que los demás crezcan. All right, let's review. Number one was a culture of excitement on your team. Number two was a culture of having fun on your team. Number three was a culture of learning and growing. Number four, a culture of recognizing everything your team does. Number five, it's a culture of personally sponsoring and producing. Number six is a culture of promoting, getting to that next pin level. Number seven is a culture of attending events and staying plugged in. Number eight is a culture of being focused. Ok, muy bien. Entonces vamos a repasar los 7 puntos de nuestra cultura. El punto número 1 es que tener una cultura de alta energía, de entusiasmo, de estar excitados. El punto número 2 es de divertirnos, una cultura divertida. El tercer punto es de nuestra cultura, es de aprendizaje y de crecimiento. El cuarto punto es una cultura de reconocimiento. El quinto punto es donde tenemos una cultura donde estamos produciendo personalmente. El sexto punto es una cultura donde de promoción, donde trabajamos juntos a ayudar a los demás a que se promuevan y nosotros felicitarlos a cada punto, ¿verdad? El séptimo punto es de acudir a eventos, ya sean físicos o eventos virtuales. Y el octavo punto, muy importante también, es tener una cultura de ser uno, de enfocarse, una cultura de enfoque. I think number 8 is the most important. We've got to stay focused. We've got to understand that we can accomplish anything that we want to. You have greatness inside you. You can do anything you set your mind to, but it means you've got to stay focused on the business at hand. Entonces, pienso yo que este punto, en nuestra cultura de mantenernos enfocados es la más importante. Acuérdense que ustedes pueden hacer todo lo que quieran hacer. Ustedes tienen grandeza en ustedes. Como decíamos, un gigante durmiente, ¿no? Pero para poder tú ejercer y capitalizar y sacarle jugo a esa grandeza, te tienes que mantener enfocado. Most Americans, 75% of Americans do not like their job. They're looking for something else. They don't want to be doing what they're doing. We have the answer, but we've got to be showing the plan. Every day, do something for your business. El 75% de los estadounidenses, de la gente aquí en este país, se dice que no le gusta su trabajo, no están satisfechos con su trabajo, el lugar de empleo, y nosotros tenemos la solución. Para poder nosotros llegar a ellos, para poder nosotros ayudarle a ellos, tenemos que hacer algo cada día, para progresar en nuestro negocio. Cada día, si se puede, tenemos que enseñar el plan. Today, let's make a decision that we're going to change our lives. Today, let's make a decision that we're going to show our family, somebody with our name, they can do something great. We can either make excuses or we can make things happen. Let's make things happen. Ahora vamos a hacer una decisión. Vamos a comprometernos que vamos a hacer un cambio, que vamos a cambiar nuestra vida, que vamos a cambiar que alguien que nuestro apellido pueda escalar hacia la cima, y seguro lo podemos lograr, pero tenemos que hacer esa decisión hoy. Tiene que ser una decisión comprometida. I will say it again. Everybody on this Zoom has greatness inside you. It's time that we get out of our comfort zone and make that greatness shine. Let's draw a line in the sand today and let's do this for our family. Let's do it for ourselves. You can do this. It doesn't take special ability. It just takes action. Entonces, déjeme, le repito, le reinculco que todos tenemos grandeza. Todos tenemos grandeza. Todos podemos subir hacia la cima y vamos a marcar una raya en la arena. Vamos a marcar una raya en la arena,
para poder nosotros brillar, para poder nosotros florecer con esa grandeza, enseñarle a nuestra familia lo que podamos hacer, hagámoslo por ellos, hagámoslo por nuestro futuro. Again, I want to thank Robert for doing this. I want to thank Roque for being on and helping, obviously Maria and Miguel and Blanca and all the leaders on this Zoom. Thank you so much for having me. I believe with all my heart there'll be two groups of us on this Zoom. There's going to be the group that's glad they did, and there's going to be the group that wishes they had. Love you guys. God bless. Thank you, Presley. We're ever grateful, sir. Entonces, les quiero decir y acordar, estoy muy agradecido por estar aquí con ustedes, con los líderes, Blanca y Miguel Morales, Roque, Luz María, y acuérdense que siempre va a haber dos diferentes grupos. Va a haber el grupo, contentos de que se lanzaron y el grupo, deseando que quizás hubiese tomado ese primer paso, ¿ok? Entonces yo en verdad creo que tienen grandeza en sí, y ustedes son esos que se van a lanzar. Muchísimas gracias. Robert, you didn't hold your fingers out. There you go. That's it. Yes, sir. Thank you so much, sir. Hey, thanks for having me. If I can help anybody, let me know. Entonces,